Son las 8:39. Hay un debate abierto sobre el gasto fiscal. Primero se ha acusado al gobierno de no haber hecho debidamente el cálculo. En nombre de eso se señala que se debería proponer una reducción o implementar una reducción del gasto público para este año para equilibrar las arcas fiscales. Y este es un debate técnico, pero como todo debate técnico es también político-ideológico, ¿no? Y entre otras cosas tiene que ver con el rol del Estado, el tamaño del Estado, la influencia del Estado, en fin. Bueno, queremos movernos en estas distintas coordenadas a partir de ahora y para ello agradecemos y saludamos, como siempre, la gentileza del académico de la Universidad de Santiago, economista, por cierto, Víctor Salas. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días y gracias por este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, pues preocupados por este tema y sobre todo por la consecuencia que ha tenido, un par de errores de cálculo. No sé, Víctor, si tú recuerdas que esto haya acontecido en administraciones anteriores. Yo no sé qué tan exacta es la ciencia económica para manejar tantas variables que permiten augurar un déficit actual y un déficit estructural y proyectar una trayectoria de los próximos años, los próximos 4 años al menos, que es lo que establece el decreto publicado en enero del año pasado, como para decir, pucha, este desajuste significativo, como lo reconoció el propio ministro Marcel, requiere un recorte de claro, de 1.500 millones de dólares, además. Aparte de los 600 millones de dólares que ya se recortaron en el presupuesto, ¿esto es sostenible? ¿Es razonable esta demanda? ¿Sabes lo que pasa? Que salió recién el informe de las finanzas públicas, digamos, nuestra, y señala claramente que el déficit estructural llegó a menos 3,2% del PIB. Y la meta era tenerlo en 1,9. Entonces ya tenemos un déficit, una deficiencia o una falta ahí, digamos, de más de 2 puntos, digamos, y 4 puntos, digamos, 2,3, digamos, de diferencia. Entonces, eso, el déficit estructural es una relación de estabilidad de la economía, y ese es uno de los riesgos que se observa hoy día, de que estemos caminando en una posibilidad de que no se mantenga la estabilidad fiscal, y eso generaría efectos, digamos, más inflacionarios aún en la economía, y eso hace, claro, que uno piense que hay que retenerlo, digamos. Y en términos de déficit efectivo, de gasto directo, digamos, la meta era reducirlo llegó digamos a 2,9 y estaba por debajo de 2%, digamos, de tal forma que hay una deficiencia ahí de Hacienda de no lograr esos objetivos que ellos mismos se habían propuesto, digamos, al inicio del ejercicio anterior, digamos. Entonces, además, y ahí está la dificultad, hay varias dificultades aquí en el camino, ¿no? Al menos dos hay que decirlas de inmediato, ¿no es cierto? Hay menores ingresos fiscales en perspectiva, y también hay una necesidad de recalibrar, una elegante manera de decir que no cometimos error en la estimación de cuáles eran las recaudaciones fiscales de ingresos fiscales que íbamos a tener el año pasado, digamos, de tal forma que Hacienda, eso lo voy a decir al tiro, Hacienda decidió asilarse después que el Consejo Fiscal Autónomo le hizo todas las observaciones respecto de la deficiencia de la estimación de ingresos fiscales, decidió pedirle asesoría al Fondo Monetario Internacional, y en eso están hoy día. Y yo creo que su modelo va a tener de estimaciones va a tener que ser recalibrado. Pero lo más importante es que Hacienda misma proyecta, además, que el ingreso, el producto del país va a ser este año no 2,7 como lo habían estimado inicialmente, sino que 2,5. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Van a bajar de nuevo
las recaudaciones fiscales, porque van para y paso, digamos, con lo que son el nivel de producto del país, digamos, las recaudaciones, de tal manera que habrá, de nuevo, como decíamos recién, ¿no es cierto?, que aumentar los recortes fiscales en el presupuesto, digamos, y esto ahora ya no es 600, sino que más del doble de eso, es 1.500 millones, digamos, y eso, chuta, uno vio ya, digamos, el reclamo que se armó cada vez que se rebajaron algunos millones de dólares o de pesos, digamos, o miles de millones de pesos en algunos sectores, digamos, especialmente de justicia, de la fiscalía, en fin. Claro, si el Ministerio Público... ¿De dónde los van a recortar este año? Claro, el Ministerio Público y la Corte Suprema dijeron que no podían seguir funcionando con ese recorte. Entonces, si se vuelve a recortar... O sea, estas son medidas que se tienen que tomar a largo... Detonó toda la resistencia a los 600 millones, ¿te fijas? Claro, y esto sería el doble. Sí. Pero estos son procesos estamos complicados, ¿te fijas? Porque tienen ¿cómo se llama? El Hacienda este año tiene que cumplir su meta, que es 1,6 estructural y 1,7 efectiva, digamos, es decir, esas son las metas que se propuso para este presupuesto del 2025. Y entonces, claro, si son alumnos ordenaditos, van a tratar de llegar a esa cifra, pero para llegar a esa cifra van a tener que pasar por unos recortes tan formidables como son 1.500 millones de dólares. Sí. Ahí, Víctor, lo planteo como periodista de cómo nosotros cubrimos las llamadas noticias, ¿no? Que al final son como cortes, Víctor, de procesos de políticas públicas más largos, pero yo le voy a describir más o menos el circuito para que usted lo comente, ¿no? Primero hay una discusión tributaria, y hay quienes están a favor de aumentar los impuestos y otros que no, y finalmente lo que ocurre es que, lo que ocurrió en el último tiempo es que no aumentan los impuestos. Se buscan mecanismos para mejorar la recaudación que no sean por la vía de los impuestos. Luego yo creo que es la principal fuente que van a tener este año. Claro, pero luego lo que ocurre, Víctor, es que se discute el presupuesto del año siguiente y se negocia que el gobierno reduzca porque no da, ¿no? Y finalmente aparece esto otro, ¿no? Que hay que reducir de nuevo. Entonces, lo que yo veo es que hay una falta de consenso, ¿no? Es que le reducen a los empresarios un porcentaje de los impuestos que tienen que pagar y se lo traspasan a los profesionales, profesionales nomás, no son los más ricos del país los que ganan. Bueno, y partieron, acuérdate que aquí hay una historia en eso, ¿no? Inicialmente los que ganaban 3,5 millones estaban considerados mensuales entre los ricos y iban a pagar una mayor tasa marginal del global complementario. Y después fue de 4 millones y ahora estamos hablando de 6 millones. Pero todo eso son rentas que reciben solo los gerentes nomás. Los dueños de las empresas reciben muchísimos más recursos. Si no, echemos una mirada a las utilidades que obtuvo el Banco de Chile, digamos, con 2.000 y tantos millones o 1.500 millones, una cosa así de utilidades durante el año de dólares, en el año pasado. Entonces uno dice, claro, en realidad eso no está a cuenta de esas personas, pero en todo caso esa reforma ya, está en curso y está como acordada, digamos, para que empiecen a hacer operaciones y recibir los recursos, pero yo creo que ahí van a haber dificultades porque vas a apretarle el bolsillo a la clase media alta, tal vez, ¿no? Y ahí va a haber un problema serio. Víctor, volviendo al tema del déficit, es importante ponerlo en el contexto de las largas trayectorias, que es lo que corresponde hacer en los cálculos macroeconómicos, porque
Después de la pandemia, el déficit fiscal fue sobre el 11%, razonable porque Claro. había que tener un Estado que fuera en ayuda de personas. Pero el primer año del actual gobierno, Marcel pudo llevar esta situación a un superávit de más del 1%. Luego se cumple la meta fiscal al segundo año de gobierno y recién ahora se incumple por un margen que no tengo la capacidad de decir si es mucho, poco, mediano, pero la meta para el año 2026 es de 0,5 como déficit. O sea, es paulatinamente ir normalizando esto, más allá de la fotografía de un año en particular, porque así no se hacen los cálculos. Sí. Mira, yo diría que hay varios factores ahí en eso. Eh, hay una necesidad de que el Estado financie sus gastos, y eso exige que se vaya aumentando la deuda, digamos, haya que pedir plata prestada, digamos, para poder financiar eso, y eso va a significar claramente un aumento del endeudamiento público, digamos, y eso, claro, pero además, y eso es lo que ha estado ocurriendo, hay una queja entre muchas personas hoy día, especialistas, claro, que dicen que se está dejando una situación de pagos de los créditos que se entregaron o se recibieron, digamos, en su momento para poder financiar todos estos gastos en estos últimos 2 años, digamos, y entonces más allá de los gastos, adicionalmente de los gastos que se utilizaron, digamos, los recursos de estos fondos soberanos que teníamos, y además se agregaron otros créditos que se tuvo que tomar. Entonces el endeudamiento ha ido escalando y el Consejo Fiscal Autónomo de nuevo aparece señalando hace ya algún tiempo, ¿no?, que el 45% solo el 45% del PIB, digamos, es un límite aceptable, digamos, y estamos, fíjate que en 42,3% del PIB hoy día en lo que cerramos con el año 24. Entonces lo que vamos a tener es si no se recogen de nuevo los impuestos correspondientes en el año 25, vamos a tener que aumentar nuestro endeudamiento, y eso significará seguramente pasarnos o quedarnos muy pegados al 45%. Y ese 45% del PIB tiene un sentido. No es un sentido que nosotros le demos, es un sentido que le da el mercado financiero internacional a las operaciones en los países, digamos, principalmente los endeudamientos fiscales, digamos. Y entonces el riesgo soberano de nuestro país puede comenzar a subir, y en vez de ufanarnos de estar en alrededor de 100 puntos base, digamos, ¿no es cierto?, vamos a tener que preocuparnos porque va a empezar a salir y nos va a pasar una cuestión bastante extraña. Los argentinos que siempre han estado en 700, 1000 o alrededor de esos puntos, hoy están bajando y nosotros vamos a comenzar a subir. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Víctor Salas. Víctor, le quería hacer una pregunta relacionada y aprovechándonos de que lo tenemos acá esta mañana, porque también en las últimas horas se conoció la publicación del índice de incertidumbre económica, ¿no? Esto de Clapes UC, ¿no?, que lo encabeza el expresidente Piñera, Felipe Larraín. Ahí hablaba del factor trampa, especialmente a través de este intento que va generando reacciones en cadena por instaurar una arremetida arancelaria, lo vamos a decir así, en contraste con un orden mundial que ha estado bastante liberalizado desde el punto de vista arancelario en las últimas décadas, ¿no? Eso está en contra justamente de la globalización de la economía. Exactamente. Quería preguntarle cómo ve ese factor para no incurrir en el error que a veces incurrimos de hacer como si los fenómenos económicos del país dependieran solamente de lo que ocurre dentro de nuestra frontera. Mira, a ver, ahí mezclamos varias cosas, digamos, pero digamos que la inflación nuestra está complicada. Está complicada, tanto que algunos
algunos o unos pocos, digamos, en el Consejo del Banco Central, hablaron ya de que no solo a lo mejor va a ser necesario pararse ¿cómo se llama? De hecho, es lo que está ocurriendo con y la expectativa que sacó el Banco Central recién, digamos. Dicen que efectivamente, yo diría, no sé si durante todo el primer semestre y tal vez más pasadito para noviembre, diciembre, digamos, va a haber una primera baja de 5% de la tasa de política monetaria a 4,75. Y entonces, obviamente eso significa que hay preocupación por el proceso inflacionario, que está alrededor de 4,7, 4,9, y andamos en eso, y claro, y no se ha recompuesto eso. Ahora, tal vez el efecto Trump en la economía, en términos de sus, como se dijera, efectos negativos sobre la actividad productiva mundial, podría bajarnos la inflación, la fiebre, digamos, de la inflación, ¿no? De un solo golpe, digamos, o lentamente, pero bajarla igual, porque si se produce estos efectos que se produjeron con la primera guerra comercial que hubo, que el mismo Trump instaló el 17 y el 18-19 se llevó a cabo. ¿Sabes lo que pasó ahí? Casi cayó un punto del PIB del PIB mundial, digamos, 0,7% cayó, digamos. De tal forma que con esa pelea, digamos, de cerrar las fronteras, de evitar, de reducir la demanda de ambas economías, China y Estados Unidos, terminaron afectando a toda la economía mundial. Y eso, claro, significa una reducción de la demanda para nuestros productos, digamos, nuestras cerezas se verían afectadas también, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que también todas las otras producciones que de las exportaciones que tenemos, digamos, en cobre también, digamos, ¿no? Y respecto al cobre, Víctor, porque una de las amenazas de alza arancelaria ya se concreta la idea del aluminio y del acero, pero el cobre vendría en tercer lugar como blanco de este aumento arancelario. ¿Cuánto afecta eso a Chile? Yo creo que yo siempre he sostenido desde que salió Trump en escena, digamos, y salió elegido en su momento, que Trump es una incertidumbre en sí misma, pero es una incertidumbre que hace cosas, digamos, entonces toma decisiones, digamos, y tiene capacidad para afectarnos, y podría ocurrir que efectivamente le fije un mayor arancel al cobre en general y nos afecta a nosotros en la internación en su país. Y no tenemos más alternativa, digamos, nosotros digamos, de vender ese cobre, digamos, que en otros países, digamos, China ya lo tenemos copado, digamos, y China es nuestro gran centro de comercial hoy día, y también es una dependencia un poco, no es tan interesante, digamos, de tener, ¿no? Tenemos más del 32% de nuestras exportaciones que se orientan a China misma, digamos, ¿no? Y entonces eso también tiene sus dificultades, ¿sabes por qué? No es por el régimen político, no, es porque la estabilidad o inestabilidad que tenga esa economía, digamos, ¿no es cierto?, nos va a afectar, nos va afectando en términos de que si sube, baja el precio de los bienes, ¿te fijas? Ahora, los chinos mismos también están cerrándose. Claro que no con nosotros, fijan aranceles a los productos norteamericanos y selectivamente, digamos, en esta guerra ya lo hicieron, ¿no? En compensación del 10% que le subió el presidente norteamericano. Entonces tenemos una economía que se va a venir contrayendo. Entonces la fiebre de la inflación podría desaparecer. Es decir, por sí sola, digamos, porque los precios internacionales comenzarían a reducirse, porque las demandas comienzan a reducirse, y entonces efectivamente tendríamos una posibilidad de controlar o mantener controlada la inflación. Pero yo diría que internamente lo que tenemos es alrededor de un
4,5 al 5% de aquí a fin de año, digamos, en el mejor de los casos, el 4 o 5. Claro. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en la economía, digamos, y claramente no nos vamos a zafar fácilmente porque la inflación, como yo digo, es un fenómeno social más que económico. Nosotros lo estudiamos, pero y tratamos de controlarlo, pero no siempre, especialmente en este caso, si es una inflación por costo, digamos, por inflación mundial también, entonces, o por la diferencial que tenemos con los ¿cómo se llama? Ese es como más, tiene más facetas, ¿no? La diferencial, aunque algunos dicen que son de quinto orden, yo creo que siguen siendo relevantes las diferenciales de tasa contra la nuestra de la tasa de política monetaria, que es 5%, y la de 4,5, digamos, que tiene Estados Unidos, digamos. Si Estados Unidos, que le pasa lo mismo que a nosotros, sube de nuevo la tasa de política monetaria, entonces, y la sube antes que nosotros, lo más probable es que la diferencial se vuelva menor, y entonces hará que haya flujo de capitales, como los que hubo durante el 2024, fuertes, que hacen que la gente salga al mercado cambiario, y ¿sabe lo que pasa? Van a comprar dólares, demandar, aumenta la demanda y se deprecia nuestra moneda de nuevo, que ahora está en 9.56 por ahí, ¿no? Pero se deprecia y entonces suben los precios internos, porque el petróleo tenemos que pagar lo mismo, o sea, por comprar lo mismo, pagar más pesitos chilenos, ¿te fijas? Y suben los costos, y en eso ahí el Banco Central no tiene nada que hacer, digamos, en inflación de costos no puede afectar eso. ¿Te fijas? Sí, bueno, son varios los temas que están ocurriendo simultáneamente y que hemos tratado la economía se ha vuelto muy complicada. Esto es lo que antiguamente se decía el fine tuning, es decir, el ajuste fino. Entonces había que saber en qué momento moverse para ir ajustando las piezas y lograr la estabilidad macroeconómica. Nosotros tuvimos estabilidad macroeconómica durante largo tiempo, y uno lo ve en las cifras y coloca la gráfica, digamos, y ve que las variables se mueven más o menos en rangos que son aceptables, digamos, para el funcionamiento de la economía, digamos. Pero cuando, y eso lo hemos sostenido hace algún tiempo, cuando tú estás en un rango aceptable de estabilidad macroeconómica, pero estás creciendo apenas al 2%, la cuestión se vuelve difícil, y eso lo vimos con el estallido social. Sí, pues. Bueno, vamos a seguir comentando estas cosas. Por de pronto, Víctor, y usted sabe cómo es la radio, lo tenemos que despedir. Muchas gracias por esta entrevista y que tenga un buen día. Ok. Bueno, y con esta entrevista nos vamos corriendo otra vez, Yanna, y nos reencontramos mañana. Que estén súper bien. Hasta mañana.